No tienes idea de cuán serio es esto. Si ignoras esta voz ahora, puedes cerrar la puerta al mayor milagro que yo ya he enviado en tu dirección. Hay algo sucediendo en lo invisible, algo que ya ha sido liberado del cielo, pero que depende de tu respuesta inmediata. No postergues, no distraigas tus pensamientos, no te permitas salir de este momento por absolutamente nada. Te estoy llamando con urgencia, y si permaneces aquí hasta el final, entenderás por qué esta palabra no puede ser escuchada a medias. Escucha cada detalle como si tu vida estuviera siendo reescrita ahora, porque lo está. ¿Te has dado cuenta de cómo últimamente todo parece más pesado en el ambiente que te rodea? Los días han sido silenciosamente largos, como si el tiempo te estuviera poniendo a prueba, como si hubiera algo que te observa mientras cuidas de todo y de todos, pero casi nadie nota que tú también necesitas cuidados. Hay una guerra invisible librándose detrás de tus días comunes. Mientras te preocupas por esa persona que no mejora, por esa relación que parece desgastarse, por ese problema que insiste en volver cada vez que piensas que vas a descansar. Has estado orando por una salida, has intentado mantenerte firme, pero la verdad es que por dentro sientes que algo está al borde. Y es exactamente por eso que te traje aquí hoy. Lo que necesitas entender es que el milagro que tanto esperas ya está en camino. Ya no está en el campo de la promesa, está en el campo de la liberación. Solo que hay una condición que tu corazón necesita comprender. Si no abres los ojos ahora, si no te alineas con lo que te estoy mostrando en este preciso momento, pasará frente a ti sin que te des cuenta. No porque no quiera entregártelo, sino porque tus ojos están dirigidos hacia distracciones que te alejan del enfoque. La bendición ya está descendiendo, pero hay interferencia en el canal de la fe, y es por eso que hablo con tal intensidad en este instante. No te estoy pidiendo algo simple, te estoy llamando a un cambio urgente, porque el tiempo es ahora. Vives en un escenario donde tantas voces compiten por tu atención. Noticias, preocupaciones, enfermedades inesperadas, ese diagnóstico que fue recibido con ojos llenos de incertidumbres, personas cercanas que exigen de ti más de lo que puedes dar. Y aún así permaneces, tratando de mantener todo en orden, tratando de proteger a quienes amas, tratando de ser un refugio cuando ni tú sabes dónde esconderte. Yo veo, y no solo veo, he entrado en el tiempo para mover las piezas que no puedes tocar, pero para eso necesito que confíes, que permanezcas aquí, que absorbas todo hasta el final, porque estoy revelando algo que necesitas escuchar con el corazón entero, sin distracciones, sin prisa. Este no es un video cualquiera, esta no es una palabra común, esto es un punto de inflexión. Es como si el cielo se hubiera detenido solo para ti ahora. Y si realmente crees, si logras desconectarte de las ansiedades por un instante y sumergirte en lo que te estoy mostrando, la sanación que parecía distante será tocada. La respuesta que considerabas imposible ya está viniendo por un camino que nadie espera. Hay liberación preparada. Hay honor siendo reconstruido donde solo existía humillación. Pero hay un enemigo sutil intentando distraer tu espíritu en este momento. Quiere sacarte de aquí antes de que termine de hablar, pero no lo permitas. Hay algo escondido entre cada palabra que está siendo liberada ahora. Es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Sabes cuántas veces intentaste solo y nada funcionó? ¿Recuerdas cuántos compromisos pospusiste, cuántas noches mal dormidas por causa de ese familiar enfermo, cuántas conversaciones duras con tus hijos que no entendieron lo que intentaste hacer por ellos? Yo estuve en cada una de esas escenas y en ninguna de ellas te quedaste sin mi mirada. Pero la razón por la cual esta palabra viene hoy con tanta urgencia es porque está llegando el momento del recomienzo. Pero no un recomienzo cualquiera. Estoy hablando
de un renacimiento espiritual y emocional tan profundo que hasta tus recuerdos más dolorosos comenzarán a perder fuerza. Pero necesito que me tomes en serio ahora. Puede que ya hayas escuchado palabras bonitas antes, puede que incluso te hayas emocionado con frases conmovedoras, pero lo que estoy diciendo ahora no es solo un mensaje, es una convocatoria celestial. El tiempo que vives no permite más retrasos espirituales. Si dudas, las puertas siguen abiertas, pero los momentos correctos pueden moverse a otros lugares. No deseo que pierdas lo que he preparado, no después de todo lo que has enfrentado, no después de haber cargado tanto en silencio. Por eso, escucha con atención lo que está siendo revelado. Hay una línea que divide a los que solo oyen de los que reciben, y quien permanece hasta el final es quien ve la gloria que los distraídos jamás verán. Estás tan cerca del cambio que las voces contrarias han comenzado a multiplicarse. Personas que desconfían de ti, que subestiman tu fe, que se burlan de tus decisiones espirituales. Esto no es una coincidencia, esto es resistencia. Porque hay algo tan precioso a punto de llegar que el infierno intenta sacarte del lugar de espera, pero ya he ordenado, nada impedirá lo que yo mismo he designado para tu vida. Solo necesito que permanezcas, solo necesito que continúes escuchando, porque los detalles que faltan para completar esta promesa están siendo dichos ahora. No pierdas esto por nada. Hay llaves espirituales siendo giradas, hay puertas invisibles desbloqueándose, y es solo al final de esta palabra que la revelación completa será entregada. Este es el tipo de momento que marca a toda una generación, porque lo que voy a hacer en ti alcanzará a los tuyos, tocará a aquel a quien ni siquiera sabes cómo ayudar. Romperá los ciclos de enfermedad, interrumpirá el patrón repetitivo de sufrimiento. Hay cosas que venían pasando de generación en generación, pero por causa de tu permanencia hoy, eso está siendo roto. La maldición está siendo anulada. La enfermedad está siendo desautorizada, pero solo puedo concluir esta obra si estás atento a cada revelación. No te distraigas, todo lo que necesitas está aquí. Todo lo que has orado y creíste que no escuché está siendo respondido ahora. No con promesas distantes, sino con movimiento real. No hay error en el tiempo que estás viviendo. Incluso cuando todo parece confuso, incluso cuando tus planes han sido frustrados y creíste que fallaste, yo estuve allí. Y la razón por la que estás aquí ahora, escuchando esto, es porque el tiempo de espera se está convirtiendo en tiempo de cosecha. Pero es necesario activar la fe de una manera diferente, no como lo hiciste antes. Ahora es con entrega total, con atención total, con el corazón rendido, no más dividido, porque quien cree a medias recibe solo migajas, pero quien se entrega por completo, ese recibe el cáliz desbordando. Por eso, quédate hasta el final. Escucha cada palabra como quien escucha al Padre guiando los pasos del Hijo que más ama. ¿Sabes cuánto ya has resistido? ¿Sabes cuántas veces has contenido lágrimas en el cuarto? ¿Cuántas veces has escondido dolores tras una sonrisa solo para no preocupar a quienes están cerca? Pero yo vi cada gesto, y es por eso que decidí intervenir. Hay milagros llegando en forma de reencuentros, hay promesas cumpliéndose en áreas que ni siquiera te atrevías a soñar, y detrás de cada detalle de este mensaje se está revelando el camino. No dejes de escuchar ni un segundo. Y si esta palabra ya está tocando tu espíritu, para un segundo, escribe aquí en los comentarios algo que refleje tu entrega, porque tu declaración activa el mover. Dale like, suscríbete y comparte, para que el soplo que llegó hasta ti alcance también a quienes más lo necesitan. Esta palabra no es solo tuya,
Hay gente a tu alrededor que depende de tu obediencia ahora. Tú eres el canal que elegí para llevar este mover hasta casas que están a punto de desmoronarse. Cuando compartes este mensaje, no solo estás enviando un video, estás sembrando sanidad, respuesta, revelación. Y cada persona que escuche será tocada por lo que escondí entre las líneas de esta palabra. Por eso, no subestimes lo que está sucediendo aquí. Pensaste que era solo otro video, pero te traje aquí para marcar el día en que comenzó el cambio. Y quien se queda hasta el final, escuchará la revelación que transforma todo. Aún no te has dado cuenta, pero el cielo entero se ha inclinado en este preciso momento para prestar atención a lo que estás decidiendo con tu mente y tu corazón. Hay algo que ha sido determinado a tu favor, y está tan cerca, tan delicadamente posicionado frente a ti, que cualquier movimiento de desistencia puede retrasarlo todo. Y por más que los días hayan sido largos y los silencios parezcan gritar más que las palabras, yo estoy aquí, susurrando dirección en medio del ruido de tu rutina. Hay una lucha escondida en los detalles que los demás no ven. Ellos ven tus gestos, oyen tus palabras, pero no pueden discernir el esfuerzo de continuar. Porque quien mira desde afuera no entiende lo que es mantener la casa en pie, cuidar de los tuyos, administrar dolores internos mientras sonríes por fuera. Pero yo veo, conozco el peso de cada elección hecha en el silencio de tu conciencia, cada renuncia que no fue contada a nadie, pero fue registrada ante mí como prueba de amor. Por eso, cuando digo que un milagro ha sido enviado, es porque el cielo entero ha entrado en movimiento, y todo lo que parece parado aquí abajo ya ha sido activado allá arriba. Solo necesitas alinear tu espíritu a lo que el Padre ya ha liberado. Pero el problema es que muchos dejan escapar la bendición porque están distraídos con lo que aún no ha sucedido. Olvidan que lo invisible se mueve primero y que la fe no exige explicación, exige posicionamiento. Incluso ante las dificultades que surgen de forma inesperada, tú sigues en pie. Y eso no es solo resiliencia humana, es preservación divina. Porque si dependiera de las circunstancias, ya habrías desistido hace tiempo. Pero lo que te mantiene creyendo, incluso sin pruebas visibles, es el soplo de esperanza que insisto en renovar dentro de ti. Y eso es lo que ha incomodado al enemigo. Tu insistencia en confiar. ¿Recuerda aquella situación que juzgaste irreversible? Ese diagnóstico, ese conflicto dentro de tu casa, esa decisión equivocada del pasado que creías que no tenía solución. Yo soy el Dios que transforma realidades, que restaura lo que fue quebrado, que rehace caminos donde no hay senderos. Y lo que te trajo hasta aquí no fue la fuerza de tus argumentos, sino la fuerza de mi misericordia. Ella no falla, ella no se retrasa, ella actúa. En este instante, algo se está moviendo dentro de ti. Quizás sea esa sensación de que la hora finalmente ha llegado. Quizás sea un calor que invade tu pecho y no puedes explicar. Soy yo tocándote por dentro. Soy yo encendiendo lo que estaba apagado. Es mi voz sacando las cenizas de la duda y reavivando la llama de la fe. No ignores esto, continúa conmigo hasta el final. No pierdas un solo segundo, porque no desperdicio palabras. Hay algo en tu pasado que aún pesa dentro de ti. Y aunque nadie hable de ello, sabes cuánto te frena. Pero déjame decirte, yo no trabajo con el pasado, trabajo con propósito. Y cuando yo decido usar a alguien, no consulto los errores que ha cometido. Veo la disposición del corazón. Y tu corazón, aunque cansado, sigue dispuesto. Y eso es lo que mueve el milagro en tu dirección. No lo que hiciste, sino lo que eres para mí. Ese antiguo sueño que guardaste por miedo a fracasar nuevamente, hoy lo estoy resucitando. Y no es demasiado tarde. La edad,
Las limitaciones, los diagnósticos, nada de eso determina mi actuar. No estoy limitado por las estadísticas. Opero en lo imposible, y lo que para otros es improbable, para mí es el escenario ideal. Por eso este mensaje llega con tanto poder, porque viene no solo para confortar, sino para activar. Si tu corazón ya se está abriendo, si algo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar mientras escuchas, escribe ahora en los comentarios: elijo confiar en lo que Dios prometió. Esto no es solo una frase, es una declaración espiritual, y toda declaración de fe abre espacio para lo sobrenatural. Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará lo demás. Salmos 37:5. Esta palabra está viva, está tocando algo en ti que ni siquiera sabías que necesitaba ser tocado. Pasaste tanto tiempo tratando de entender los porqués que olvidaste observar los paraqués, porque nunca permití un dolor sin propósito. Incluso aquello que te hirió hoy está siendo usado como preparación. No fue castigo, fue estructura. No fue abandono, fue construcción. Y ahora estás listo para vivir lo que solo aquellos que soportan el desierto pueden acceder. Por eso no puedes volver atrás ahora. Aunque nadie más te dé crédito, yo aún te veo como alguien capaz, porque no he desistido de ti. Nunca. Y si sigues escuchando, voy a probar eso en cada detalle. Estoy preparando conexiones, abriendo caminos, restaurando relaciones, trayendo sanidad al cuerpo y paz al alma. Pero hay un requisito que debe ser respetado. No interrumpas esta escucha, porque hay un momento exacto donde la llave gira, y está muy cerca. Hay un nombre que has puesto delante de mí todos los días, una persona que necesita liberación, sanidad, claridad. Conozco ese nombre, y tu oración no ha sido olvidada. De hecho, fue tu clamor lo que aceleró el proceso que ahora comienza a manifestarse. Esa persona será tocada, no por tu insistencia humana, sino por tu fe espiritual. Y cuando menos lo esperes, el cambio comenzará dentro de casa. Te preguntas, ¿será que aún hay tiempo? Y yo te respondo, el tiempo no manda la promesa manda el tiempo, y ya he entrado en el tiempo por ti. Ya estoy acelerando procesos que parecían paralizados por años. Ya estoy desplazando personas, removiendo obstáculos, abriendo puertas, y lo mejor, haciendo todo esto sin que tengas que probar nada a nadie. Porque quien opera soy yo, no eres tú. Hay momentos en que el desánimo intenta esconderse detrás de tu rutina. Cumples obligaciones, resuelves problemas, hasta sonríes a los demás, pero por dentro sientes que algo se está apagando. Y es exactamente por eso que esta palabra te alcanza ahora. Porque antes de que la llama de la fe se apague, yo mismo soplo nuevo aliento sobre tu alma. No has sido olvidado, has sido recordado con urgencia. Has sido elegido para ser testigo vivo de lo que puedo hacer. No te compares con los demás. Te llamé para una caminata única, y no importa lo que digan de ti, porque ninguna opinión ajena puede cancelar lo que fue escrito en el cielo sobre ti. No reviso decretos, cumplo promesas, y lo que fue determinado desde el vientre ya ha comenzado a cumplirse. Aunque las circunstancias digan no, mi sí prevalece. Y es por eso que estás aquí hoy, escuchando cada detalle. Muchas cosas que no entiendes ahora comenzarán a tener sentido después de este mensaje. Porque cuando hablo, revelo. Y cuando revelo, guío. Y cuando guío, nadie se pierde. Aunque parezca confuso, ya tracé el mapa completo. Solo necesito que confíes en cada paso, incluso en los que parecen pequeños, porque los grandes milagros siempre comienzan con actitudes simples de obediencia. Y ya has dado el primer paso quedándote hasta aquí. ¿Recuerdas aquel día en que todo se desmoronó y pensaste que era el fin? Pues eso fue el inicio de algo mayor que no podías ver. Porque yo construyo sobre los escombros, escribo sobre páginas rasgadas,
Doy nueva vida donde todos ya declararon muerte. Y lo que estoy haciendo ahora es exactamente eso, reorganizando todo por dentro, para que lo que venga de afuera no destruya más lo que eres por dentro. Hay ángeles posicionados a tu alrededor en este momento. No los ves, pero ya están en acción, custodiando tu casa, tocando a los que necesitan sanidad, protegiendo a los que amas. Y esto es fruto de tu fe, de esa oración susurrada entre una tarea y otra, de esa alabanza entonada en voz baja para no despertar a nadie. Escuché cada sonido, recibí cada clamor y estoy retribuyendo con liberaciones que aún no has notado. Es tiempo de creer como nunca antes. Tiempo de posicionarte como alguien que ya ha recibido, aunque aún no lo haya visto. Porque la verdadera fe no espera la señal, se mueve por la convicción. Y ya he depositado esa convicción dentro de ti. Es ella la que sostendrá los días difíciles. Es ella la que callará las voces contrarias. Es ella la que mantendrá viva la promesa, incluso cuando todo parezca oscuro. Y yo soy luz, y donde yo llego, la oscuridad no permanece. Si en este momento sientes que algo es diferente, es porque realmente lo es. No es ilusión, no es emoción, es presencia, es toque, es confirmación. Y cuanto más te sumerges en esta palabra, más derramo revelación. Tu espíritu está siendo alineado al mío ahora, y todo lo que parecía confuso comienza a aclararse, porque yo soy el Dios que ilumina el entendimiento, y estoy trayendo claridad sobre decisiones que habías estado posponiendo. La próxima fase de tu vida no será una repetición de lo que ya pasó, será una revolución, porque yo no reciclo dolores, yo renuevo propósitos. Y lo que está llegando no es un reinicio, es una restauración, algo nuevo, completo, inesperado, algo que va a sorprender incluso a ti. Pero solo vive esto quien permanece hasta el final de la revelación. Por eso continúa. Hay más siendo liberado a cada segundo. Yo estoy aquí y no voy a dejar de hablar. Lo que está a punto de suceder en tu vida no será fruto del azar. Está siendo construido con precisión desde antes de que te des cuenta. Yo estaba en cada detalle que parecía demasiado pequeño para llamar la atención, pero que estaba moldeando tu historia para el momento exacto en que todo comenzaría a alinearse. Has llegado hasta aquí cargando más que palabras. Has llegado con marcas, decisiones difíciles y heridas que nadie más entiende. Pero yo comprendo cada una de ellas. Hay una atmósfera espiritual formándose a tu alrededor ahora. Algo nuevo está siendo generado dentro de ti, y por más que las circunstancias externas aún no hayan cambiado, algo ya está diferente internamente. Así es como comienzan los mayores milagros, silenciosos, profundos y personales. Yo no creo ruido. Yo hago raíces, y lo que estoy construyendo ahora en tu interior es una base sólida, resistente al viento, inmune a la inestabilidad. Siempre has cuidado de todos, siempre has sido apoyo, base, amparo. Y incluso en los días en que todo dentro de ti gritaba por ayuda, elegiste el silencio para no preocupar a quienes dependían de tu equilibrio. Esa entrega silenciosa no pasó desapercibida. Fue registrada en el cielo como prueba de amor, como una fe que se revela más en los actos que en las palabras. Y ahora es el tiempo en que yo retribuyo cada gesto de cuidado con liberación y restauración. Mientras caminabas entre preocupaciones y noches mal dormidas, yo estaba arquitectando lo que nadie más podía ver. En esa visita inesperada al médico, en esa cuenta que llegó antes del salario, en esa llamada telefónica cargada de tensión, yo estaba allí. No para ponerte a prueba, sino para sostenerte. Porque hay milagros que solo nacen en medio de las presiones. Y tú soportaste el tiempo justo para ver lo que pocos creyeron que aún estaba por venir. Las promesas no fueron olvidadas, fueron maduradas.
porque hay bendiciones que no se entregan antes del tiempo, para que no se pierdan en la prisa. Y yo te conozco lo suficiente para saber el momento adecuado de liberar, y este es el tiempo. La estación de tu cosecha comienza ahora. Y no importa quién no creyó o lo que dijeron sobre ti. Lo que está llegando no depende de la aprobación ajena. Es entre mí y tú. Incluso cuando el dolor intentó silenciar tu fe, no dejaste de creer. Tal vez lo hiciste en silencio, con el corazón apretado y oraciones cortas, pero continuaste. Y esa persistencia, ese hilo de fe que no soltaste, fue suficiente para mantener viva la promesa. No necesito palabras perfectas, necesito sinceridad. Y tu sinceridad tocó el cielo, tocó mi corazón, y ahora toca las ventanas espirituales que comienzan a abrirse sobre ti. Hay nombres que llevas en oración todos los días, personas por las que te preocupas más que por ti mismo. Te digo, ninguna de esas oraciones se perdió. Cada súplica, cada suspiro de esperanza, yo las recogí. Y hoy envío ángeles a los lugares donde no puedes llegar. Traigo paz a los corazones inquietos. Doy dirección a los que estaban sin rumbo. Porque tu intercesión tiene peso en el reino espiritual. Ella mueve cielos y transforma destinos. Si esta palabra está hablando contigo de manera especial, escribe aquí en los comentarios: Dios está actuando más allá de lo que puedo ver. Eso será más que una frase. Será un acto profético, una señal de que comprendes que el milagro comenzó. Las cosas que el ojo no vio y el oído no oyó y no subieron al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. 1 Corintios 2:9. Toma posesión de esta verdad con fe. Estás siendo moldeado por algo mayor que tus miedos. Estás siendo preparado para vivir un tipo de victoria que no será solo tuya, sino que reflejará en la vida de quienes te rodean. Porque cuando yo bendigo, yo expando, y tu bendición no será pequeña, tocará generaciones. Romperá límites que antes parecían infranqueables, porque mi promesa sobre tu casa es completa. No hago nada a medias, yo finalizo lo que comienzo. Puede que no lo veas ahora, pero hay milagros moviéndose en los bastidores de tu historia. Mientras piensas que nada ha cambiado, el ambiente espiritual está siendo transformado. Estoy removiendo personas que retrasaban el proceso. Estoy sanando heridas antiguas. Estoy restaurando tu sensibilidad para que vuelvas a percibir mi presencia en los detalles. Porque nunca dejé de hablar, solo estabas rodeado de demasiados ruidos. Los desafíos que enfrentaste no fueron en vano. Te enseñaron cosas que ninguna explicación humana podría transmitir. Te hicieron más fuerte, más sensible, más preparado. Y ahora, con ese corazón pulido, puedo confiar en ti promesas que exigen madurez. No estás en el lugar donde estás por casualidad. Fue el tiempo, el proceso y la fe los que te trajeron hasta aquí. Y eso es demasiado precioso para ser ignorado. Incluso en las pequeñas decisiones de tu día, yo estuve presente. Te libré de situaciones que ni siquiera supiste que estaban preparadas. Desvié caminos que parecían ciertos, pero te llevarían lejos de la promesa. Y aun cuando todo pareció estar detenido, yo estaba organizando cada detalle. La demora que sentiste no fue ausencia, fue cuidado. Fue esmero, porque quien ama no entrega cualquier cosa de cualquier manera. Pensaste que estabas olvidado, pero yo solo te estaba escondiendo por un tiempo, porque hay bendiciones que exigen preparación. Hay promesas que solo se liberan después del maduramiento. Y lo que has soportado hasta aquí es la prueba de que estás listo para recibir. No temas lo nuevo, no dudes de lo que está por venir. Porque yo soy el mismo que prometió y también soy el que cumple, y ya está en marcha. Cuando todo parezca sin sentido, recuerda, nunca dejé nada incompleto. Cada dolor tuvo su razón, cada silencio su función,
Y ahora, cada palabra que escuchas en este mensaje está alineando tu mente a mi voluntad. No dejes que nada te distraiga. Lo que se está revelando aquí es clave, es respuesta, es camino. Y quien permanezca hasta el final verá con sus propios ojos lo que el corazón ya ha comenzado a sentir. Has enfrentado resistencia y eso es natural cuando algo grande está a punto de suceder. Pero no dejes que eso te confunda. Cuanto mayor es el propósito, mayor es la oposición. Pero tu victoria ya ha sido escrita y no existe voz que anule lo que yo declaré. El enemigo intenta susurrar dudas, pero mi voz es más alta y en este momento elegí hablar directamente a tu corazón, para que nada más tenga espacio más allá de la certeza de la fe. Por eso, levanta la cabeza, respira hondo y cree de nuevo. No fuiste llamado para sobrevivir, sino para vencer con propósito. Las lágrimas que retuviste, los sueños que pospusiste, todo eso está siendo restaurado. Porque llegó el tiempo del cumplimiento, el tiempo de ver con los ojos lo que mantuviste vivo solo por la fe. Y esa fe que alimentaste incluso sin fuerzas, está siendo honrada ahora. Yo soy fiel. Hay algo viniendo hacia ti que lleva exactamente lo que necesitas y no necesitarás correr tras ello. Yo lo traeré hasta ti. La conexión correcta, la respuesta que faltaba, la cura que parecía lejana, la paz que ni siquiera recordabas cómo era. Todo esto está viniendo de manera precisa porque yo no me equivoco. Y cuando yo decido actuar, no hay puerta cerrada que permanezca ante mi mover. El dolor que sentiste no será desperdiciado, será plataforma, se convertirá en testimonio, servirá para levantar a otros que pasarán por donde tú ya pasaste, porque lo que viviste no fue solo para ti, fue para que, cuando yo te levantara, hubieras sentido en tu recorrido. Y ahora está llegando el tiempo de usar tu historia como puente para que otros también alcancen la victoria. No cuestiones más si mereces. Yo no bendigo por merecimiento, yo bendigo por amor. Y mi amor por ti es innegociable. Nada de lo que sucedió en el pasado cambia lo que siento. Nada de lo que dijeron borra lo que escribí. Eres parte de mi plan. Y cuando yo dibujo una ruta, yo mismo garantizo el camino. Aunque parezca torcido, al final todo encaja. Y se está encajando ahora. Aún hay mucho por revelarse. Esta palabra que comenzó dentro de ti ya está resonando en las áreas donde antes había silencio. Y a medida que sigues escuchando, los velos comienzan a caer. Las dudas se disipan, la fe se solidifica. Y te darás cuenta de que no se trataba de la cantidad de oraciones, sino de la profundidad de entrega. Y tú entregaste. Por eso estás recibiendo. Porque quien se rinde, alcanza. Te das cuenta de lo fuerte que fuiste por haber continuado. Incluso en los días en que el suelo parecía ceder, incluso cuando los pensamientos se volvieron demasiado pesados para ser compartidos, persististe. Y eso no pasó desapercibido ante mis ojos. El mundo mide la fuerza por la apariencia. Yo, sin embargo, veo la resistencia que nace en lo íntimo. Y tu íntimo gritó por socorro, pero también se negó a rendirse. Eso fue fe, eso fue coraje. Ahora que el tiempo ha cambiado, es hora de abrir los ojos para ver más allá del dolor. Los cambios ya han comenzado, aunque aún no sean visibles a los ojos naturales. Comencé por las áreas más escondidas, aquellas que ni siquiera osabas tocar. Porque antes de cambiar lo que está alrededor, yo restauro lo que está dentro. Y es en el silencio del alma que yo rehago estructuras, reconstruyo caminos y reavivo la esperanza dormida. ¿Recuerdas esa sensación de estar solo en medio de todo? Esos días en que parecía que nadie entendía lo que pasaba dentro de tu corazón. Yo estaba allí, y mientras el mundo seguía su curso, yo me detuve para observarte, porque no eres solo uno más,
Eres parte de mi plan y tu dolor es mi alerta. Yo intervengo por quien amo y en el instante en que pensaste que estabas solo, yo me acerqué en silencio. Fue por eso que preservé tu mente incluso en las noches más difíciles. Fue por eso que coloqué personas correctas a tu alrededor en el momento exacto. Quizás no para resolver, sino para que no olvides que yo cuido. Hay pequeños recuerdos que dejo en el camino, detalles que solo tú reconoces. Porque el lenguaje que uso contigo es único, es íntimo, es personal y se está manifestando una vez más, ahora. Hoy, más que respuestas, traigo revelación. Porque cuando entiendes el propósito, la ansiedad pierde fuerza. El dolor, por mayor que sea, se convierte en herramienta de avance y cada memoria que aún duele está siendo resignificada mientras escuchas. Porque las marcas que quedaron no serán más heridas abiertas. Serán cicatrices curadas que contarán de dónde te saqué y lo que aún haré a través de tu vida. Has orado muchas veces sin saber si yo respondería, y la espera fue larga, pero hoy te afirmo, ninguna oración fue en vano. Cada clamor generó movimiento, no siempre en el tiempo que esperabas, pero siempre en el tiempo que te protegería. Prefiero tardar y salvar que responder rápido y perderte en el proceso. Por eso, soporté contigo cada lágrima interna. Y ahora entrego algo que solo el madurar podría sostener. Quizás ahora puedas entender por qué ciertos caminos fueron interrumpidos, por qué personas se alejaron, por qué puertas que parecían seguras se cerraron sin explicación. Te estaba desviando de lo que parecía bueno, pero te impediría vivir lo mejor. Mi cuidado muchas veces viene disfrazado de frustración. Pero cada vez que quito algo es porque estoy preparando algo superior. Y lo que viene ahora no será comparable. Sabes cuánto intentaste mantener todo bajo control. Intentaste contener lo emocional, proteger a quienes amas, mantener las cuentas en orden, garantizar estabilidad. Pero sé cuánto te costó eso. Porque por fuera parecía firmeza, pero por dentro había un alma cansada. Y es exactamente ahí donde estoy tocando ahora. En el cansancio acumulado, en el miedo no dicho, en las oraciones que nadie escuchó. Yo escuché, yo vi y estoy actuando. Si sientes esa presencia y entiendes que algo ya está cambiando dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: sé que Dios está en control. Y permite que esta verdad sea registrada también en el mundo espiritual. Aquietaros y sabed que yo soy Dios. Salmos 46:10. El silencio ahora no es ausencia, es comando, es orden divina para que lo imposible se manifieste. Ya has soportado tanto por aquellos que amas y valoro cada esfuerzo. Te dedicaste, oraste, aconsejaste, te callaste en momentos que merecías respuesta, pero no perdiste la fe. No dejaste de creer que yo aún podría cambiar la historia. Y por causa de esa persistencia, estoy moviendo los cielos a tu favor. Lo que antes era duda, ahora será testimonio. Aquello que parecía distante se volverá visible. Hay cosas que no contaste a nadie, pero entregaste en pensamiento a mí. Palabras que no fueron dichas, pero que yo recibí como oraciones. Porque no siempre la boca necesita hablar para que el corazón clame, y yo respondo al corazón sincero. Por eso, hoy sientes esa paz extraña en medio del caos. Esa sensación de que algo bueno está por suceder. No es ilusión, es promesa cumplida, es confirmación. No necesitas probar nada más a nadie, porque quien define tu historia no son las miradas ajenas, sino las palabras que yo he liberado sobre ti. Y cada una de ellas sigue teniendo valor. Ninguna cayó por tierra, y aun cuando todo parecía en contra, la promesa permaneció. Porque lo que yo empiezo, yo termino, y lo que yo determino, nadie anula. Hoy, el cielo está reafirmando lo que ya sentiste en el espíritu.
Los últimos tiempos han sido desafiantes. Te obligaron a madurar más rápido. Te llevaron a lugares emocionales que nunca habías visitado. Pero ahora regresas con más sabiduría, más fe y más sensibilidad. Todo lo que viviste servirá de base para la nueva estación. Porque quien pasó por el valle con el corazón íntegro está listo para gobernar montes con humildad. Y tú has sido aprobado en este proceso. Tu nombre sigue siendo recordado en el cielo, porque no negaste tu fe, incluso en las tempestades, incluso en las pérdidas, incluso sin garantías. Elegiste permanecer, y esa permanencia tiene peso ante mí. Está siendo considerada en este momento como llave para la puerta que se va a abrir. Y esa puerta no será común. Traerá provisión, dirección y sanidad. Y todo comenzará a tener sentido cuando pases por ella. Hay una restauración sucediendo ahora, en áreas que pensabas que no tenían más solución. Esa relación frágil, esa convivencia pesada, ese proyecto que parecía estancado. Estoy visitando cada una de esas situaciones con un toque de paz. Y donde había fricción, habrá entendimiento. Donde había conflicto, habrá reconciliación. Yo soy el Dios que pacifica, que une, que reconstruye. No perdiste tiempo creyendo, porque el tiempo que esperaste fue tiempo de preparación. Mientras mirabas el reloj, yo miraba el corazón. Y ahora que todo está listo, envío lo que fue prometido. No vas a necesitar correr detrás. Lo que es tuyo te alcanzará. Porque cuando yo libero, nada impide. Y has llegado al tiempo de la liberación. Ahora es hora de confiar completamente y caminar sin miedo. Has llegado hasta aquí llevando oraciones hechas en la oscuridad, palabras lanzadas mientras caminabas solo por las decisiones más difíciles. Y escuché todas ellas, y más que escuchar, respondí. Lo que vas a vivir ahora no es una bendición cualquiera. Es resultado de una trayectoria marcada por entrega, y la entrega siempre genera cosecha. Lo que sembraste en silencio, yo hago florecer en la luz. Las penas que enfrentaste no te definen, te han pulido. No eres la suma de tus errores, ni de las injusticias que sufriste. Eres resultado de un cuidado divino que actuó incluso cuando no te diste cuenta. Y hoy ese cuidado se vuelve visible. Las situaciones van a comenzar a alinearse. La paz va a regresar. Lo que antes era lucha constante, ahora será superación real. Y esa transformación comienza hoy. Llevas promesas antiguas, palabras que un día te dieron esperanza, pero que el tiempo y las decepciones casi hicieron olvidar. Hoy reavivo esas promesas, porque nunca fueron canceladas, solo estaban siendo guardadas, y el tiempo de rescate ha llegado. Estoy trayendo a la memoria lo que pensaste que habías perdido. Y no solo en recuerdo, sino en cumplimiento. Va a suceder. Si esta palabra está despertando algo profundo en ti, escribe en los comentarios con fe: confío en el tiempo perfecto de Dios. Deja que esta frase sea un acto de fe, porque cuando escribes, activas. Declara en el mundo espiritual que estás alineado con lo que el cielo está liberando. Todo lo hizo Dios hermoso a su tiempo. Eclesiastés 3:11. Cree, este es tu tiempo. No estás escuchando esto por casualidad. Esta palabra llegó a ti porque había un vacío que necesitaba ser llenado por dirección. Y yo soy el Dios que responde cuando el corazón clama, incluso sin sonido. Tu alma pidió respuestas, y yo estoy entregando, no por merecimiento, sino por amor. Un amor que te alcanza incluso cuando sientes que no tienes fuerzas para buscar. Vine a ti. Hay una restauración comenzando en tu vida familiar. Esas conversaciones mal resueltas, los alejamientos dolorosos, los lazos que parecían irrecuperables. Estoy entrando con sanidad, no solo para resolver, sino para transformar.
Lo que fue roto será reconstruido sobre una base sólida. No se tratará más de intentar mantener, se tratará de experimentar lo nuevo. Y lo nuevo viene cargado de reconciliación. Has enfrentado muchos días en que el desánimo quiso apoderarse, pero aún así continuaste. Aún sin sentir, oraste. Aún sin ver, creíste. Y esta fe silenciosa ahora grita ante mí como un altar. Y yo respondo con honor, porque no olvido a quien sigue en pie en medio de la tormenta. Serás recompensado, y no con migajas, sino con abundancia, con paz, con propósito. Las palabras que un día te hirieron, hoy están siendo quebradas en el mundo espiritual. Palabras de desprecio, juicios injustos, promesas hechas y no cumplidas. Todo eso está siendo retirado. Porque ninguna palabra lanzada contra ti tiene más poder que la palabra que yo liberé. Y mi palabra es viva, es eficaz, y ahora cumple todo lo que prometió. Estás entrando en la fase del cumplimiento. Pronto sentirás algo diferente dentro de ti, una ligereza nueva, una fuerza que pensabas que habías perdido, y será la señal de que el tiempo de la opresión ha terminado. Las ataduras emocionales están cayendo. El peso de las preocupaciones se está disolviendo. Serás sorprendido por momentos de paz tan profundos que te preguntarás cómo soportaste tanto tiempo sin ellos. Pero yo te estaba preparando para esto. Cada oración hecha por alguien que amas está siendo recogida con esmero. Soy especialista en transformar intercesión en liberación. Y es eso lo que comenzarás a ver. Ese familiar que parecía perdido será alcanzado. Ese corazón que parecía cerrado será tocado. La fe que parecía muerta será reavivada. Porque donde hay clamor sincero, hay respuesta. Y tu casa es blanco de mi actuar. Puede que te hayas sentido incapaz en varios momentos, como si los errores del pasado anularan cualquier posibilidad de nuevo comienzo. Pero te digo, tu nuevo comienzo ya ha comenzado, y no depende de tu desempeño, sino de mi gracia. No elijo a los perfectos, capacito a los que aceptan el llamado, y tú lo aceptaste, aún sin saberlo, aún inseguro. Por eso te envuelvo con nueva identidad. Esta identidad no viene con títulos o reconocimiento humano, viene con autoridad espiritual. A partir de ahora, cuando ores, sentirás que algo se mueve. Cuando hables, notarás que hay impacto, porque estoy activando dones que estaban dormidos, no para exaltación, sino para servicio. Serás respuesta donde hay confusión, serás dirección donde hay incertidumbre. Te levanto para eso. Tienes un valor que el tiempo, los errores y los juicios nunca pudieron borrar. Y ese valor está siendo reafirmado hoy. No eres lo que perdiste, eres lo que permaneció incluso perdiendo. Y ahora, por causa de esa constancia, serás colocado en un nuevo lugar. Un lugar de visión ampliada, de entendimiento más profundo, de experiencias que traerán no solo alivio, sino misión. Te preparé con dolor para que sostuvieras bendiciones con madurez. Te hice esperar para que valoraras cada detalle. Te hice andar en silencio para que aprendieras a escuchar. Y ahora, con todo esto dentro de ti, puedo derramar con libertad. Sabes qué hacer con lo que recibirás. Sabes cómo cuidar, cómo multiplicar, cómo enseñar, porque fuiste preparado con amor y justicia. Esta justicia vendrá de forma gradual, pero cada paso será sentido. Cada día traerá algo nuevo, un alivio, una respuesta, un descanso, y todo será testimonio, porque no hago las cosas a medias, y lo que comienzo lo sostengo. No vivirás este cambio solo, estaré presente en cada parte, guío, cuido, completo. Y todo lo que esperabas con fe, ahora comienza a florecer con verdad. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas penas parecían que nunca iban a pasar, pero hoy ya no duelen como antes? Eso es sanidad en movimiento.
Es la manifestación de la gracia silenciosa que actúa sin alarde, pero transforma por completo. Cada herida que entregaste fue cambiada por paz. Cada pensamiento que te quitaba el sueño fue sustituido por dirección. No fue rápido, no fue simple, pero fue completo. Y ahora puedes seguir sin cargar lo que ya no te pertenece. Reconstruyo a partir de los escombros. Nada es demasiado pequeño para mi atención. Los fragmentos que quedaron de tus sueños antiguos los recogí con mis propias manos. Y ahora los reúno moldeando un propósito aún mayor que el anterior. Estás a punto de vivir algo que no será solo reparación, sino renovación. Aquello que parecía perdido fue, en realidad, el inicio de algo que solo el cielo podría planear con tanta precisión. Las personas pueden no saber, pero yo sé cuántas veces has callado tus dolores por amor. Cuántas veces has preferido el bien del otro a tu propia voluntad. Este tipo de actitud tiene valor eterno. Yo recompenso gestos que nadie vio. Yo doy sentido a sacrificios que no fueron celebrados. Lo que se hizo en secreto, yo lo traigo a la luz con honra. Lo que fue ofrecido con lágrimas escondidas, ahora regresa como cosecha abundante. Serás sorprendido por respuestas que vienen de lugares improbables. Me gusta actuar donde nadie espera, precisamente para mostrar que no depende de la lógica, sino de la promesa. Verás puertas abrirse donde antes había muros. Sentirás paz en ambientes que antes generaban ansiedad, porque yo estoy redefiniendo el ambiente a tu alrededor, y esto es solo el comienzo de lo que he preparado para esta nueva estación. Si en este momento sientes que esta palabra está tocando tu alma, escribe con fe en los comentarios: Dios está restaurando todo en mí. Haz de esta frase una llave de entrega, porque cuando declaras con fe, colaboras con el cielo para que el milagro se establezca. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, firme para siempre. Salmos 125:1. Estás más cerca de lo que imaginas. Cada vez que creíste, incluso sin ver, fue un paso en dirección a la promesa. Cada sí que diste a mi voluntad, incluso sin entender, fue un ladrillo colocado en la construcción de tu nueva historia. Y ahora, cuando todo parecía finalmente callar, yo vengo y traigo sonido. Un sonido nuevo, de esperanza, de recomienzo, de conquista. No porque lo hayas pedido con insistencia, sino porque permaneciste con humildad. No es necesario que hagas grandes esfuerzos para ser notado. Lo que he preparado para ti será tan claro, tan evidente, que hasta quien te ignoró verá lo que he hecho. Pero no será para exhibición, será para testimonio. No necesitas probar nada a nadie. Tu vida hablará. Tu cambio será la respuesta. Porque cuando yo opero, no es para aplausos, es para transformación. Y esa transformación ya ha comenzado. Esa antigua oración que hasta olvidaste, yo no olvidé. Hay cosas que mencionaste en oraciones simples, en momentos casi automáticos. Y aún así, yo guardé cada palabra. Y ahora, en el tiempo correcto, yo respondo. Porque lo que se planta en fe nunca muere. Puede parecer enterrado, pero está siendo regado por mi tiempo. Y mi tiempo trae vida donde el tiempo humano decretó fin. No subestimes las pequeñas señales que te he dado. Esa llamada inesperada. Ese mensaje que llegó en el momento exacto. La sensación de que algo va a cambiar. Esos detalles son ecos de lo que estoy moviendo. Y solo necesitas continuar sensible. Mantente atento. Permanece firme. Porque pronto lo que está siendo preparado será revelado, y recordarás este mensaje como el inicio del gran cambio. Nada de lo que has pasado fue desperdiciado, ni las noches en claro, ni los silencios del corazón, ni los días en que nadie notó tu dolor. Todo fue sumado.
Todo fue contado, todo fue aprovechado para construir en ti una estructura capaz de sostener la bendición. Porque yo no doy bendición para destruir, doy para fortalecer. Y estás más fuerte de lo que imaginas, listo para recibir lo que he planeado. Te darás cuenta de que lo que antes era pesado, ahora será ligero. Porque estoy quitando de sobre ti lo que no era tuyo. Estoy aliviando tu mente, reorganizando tus emociones, tocando donde ni siquiera sabías que necesitabas, y cuando esto sucede, la vida vuelve a tener sabor. Sonreirás de nuevo con verdad, despertarás con expectativa, verás sentido en las pequeñas cosas. Eso es renovación. Estoy reconstruyendo tus afectos. Te has lastimado con quienes debieron haberte cuidado. Fuiste ignorado cuando más necesitabas apoyo, pero ahora te restituiré, no solo con nuevas personas, sino con la sanación de los sentimientos antiguos. Amarás de nuevo con libertad. Confiarás sin miedo, porque el amor que derramo sobre ti expulsa el temor. Y donde hay amor genuino, hay liberación. Y esta libertad ha llegado. Ese miedo que te impedía intentar de nuevo está siendo vencido. Ese temor a frustrarte una vez más, esa inseguridad que te ataba por dentro, todo eso está siendo roto. No quiero que solo sobrevivas. Quiero que vivas con plenitud, que experimentes la alegría sin culpa, que avances sin el peso del pasado. Y para eso, yo mismo te estoy cargando en esta travesía. No necesitas cargar solo aquello que ya te pedí que entregaras. Intentaste mantener todo funcionando por tu cuenta, pero ahora es hora de descansar en mi cuidado. Yo asumo, yo conduzco, yo cuido de los detalles. Mientras duermes, yo trabajo. Mientras oras, yo actúo. Mientras esperas, yo organizo. Esta confianza será tu arma y la paz será tu escudo. Estás en medio de un mover espiritual que alcanzará áreas que parecían olvidadas. Tu salud será tocada, tu mente será restaurada. Ese cansancio constante tendrá fin, porque donde yo pongo mi mano hay orden, hay equilibrio, hay descanso, y vivirás esto en los próximos días. No como una emoción momentánea, sino como un estado permanente de quien ha sido transformado de adentro hacia afuera. Lo que estoy haciendo en ti no es para durar días, es para durar generaciones. Porque no opero solo en individuos, genero legados, y lo que comienza contigo alcanzará a quienes caminan a tu lado. La sanación que recibes será transmitida, la paz que te envuelve será compartida. La fuerza que yo derramé en ti será canalizada hacia otros. Serás puente, serás referencia, y todo esto será natural, espontáneo, verdadero. Tienes sed de algo más profundo, te has cansado de la superficialidad. Quieres experiencias que te marquen, que tengan sentido, que transformen de verdad. Lo sé, y por eso no envío solo palabras, envío presencia. No ofrezco solo consuelo, ofrezco dirección, y es exactamente eso lo que estás recibiendo ahora. Una ruta trazada directamente por mi espíritu, con destino cierto y llegada segura. Muchas cosas buenas vendrán, pero ninguna de ellas te alejará del origen, porque estoy moldeando tu carácter para soportar la bendición. No quiero solo darte victorias, quiero que sepas administrarlas. Quiero que permanezcas humilde incluso en días de abundancia, que sepas dónde pisar cuando seas exaltado. Por eso, el proceso ha sido largo, pero ahora entiendes el motivo de cada detalle. La quietud que sentirás no será ausencia, será estabilidad, porque quien camina bajo mi dirección no se desespera con los vientos. Puede hasta temblar, pero no cae. Puede hasta sentir, pero no pierde el enfoque. Y estás siendo conducido a esa madurez. Estás siendo enseñado a vivir de manera plena, incluso sin respuestas rápidas. Porque cuando se confía de verdad, el tiempo deja de ser enemigo y pasa a ser instrumento. Este mensaje está siendo liberado como un hito.
algo que el cielo ha determinado como divisor de aguas. Recordarás este día como el punto donde todo comenzó a alinearse. Los dolores quedaron atrás, las dudas han perdido fuerza y la fe, que estaba casi callada, ahora vuelve a hablar alto, no como antes, sino con firmeza, con claridad, con autoridad, porque ahora sabes quién está en control. Estás atravesando un territorio que muchos evitan. No es fácil confiar cuando los recuerdos aún pesan. No es simple seguir cuando todo parece indefinido. Pero aún así, has estado caminando. Y ese andar silencioso que nadie ve está siendo observado con atención. No se trata de la velocidad, sino de la constancia. Y tu constancia atrae los cielos. Porque quien elige seguir incluso herido, revela dónde está su corazón. El tiempo que pasó no anuló nada de lo que yo planeé. No desisto cuando las cosas se complican. Permanezco, y aun cuando cuestionaste, seguí sosteniendo. No reacciono como los hombres, espero con paciencia. Y ahora que comienzas a comprender esto, tu mente se abre para reconocer que nada de lo que viviste fue desperdicio. Todo fue preparación, cada detalle una lección velada. Aquellos que te juzgaron por lo que parecía debilidad no entendieron que estabas siendo fortalecido por dentro. Los procesos espirituales no siempre se explican con palabras. Y fuiste moldeado en el silencio. Cuando nadie vio, yo estaba allí, refaciendo, sanando, restaurando. Y ahora, cada pedazo de lo que parecía roto se está uniendo bajo la forma de un propósito que sorprenderá incluso a ti. Hay algo a punto de nacer dentro de ti, una nueva visión, un coraje que no depende de aplausos, una firmeza que no se doblega ante las circunstancias, porque estoy activando aquello que el tiempo intentó apagar. Estoy reavivando dones olvidados, rehaciendo conexiones espirituales, ajustando aquello que estaba desalineado. Es tiempo de despertar, tiempo de dejar atrás lo que ya no edifica. Pediste dirección y ahora te conduzco con claridad. Nada será como antes, porque tu fe ya no es infantil, ha madurado en el dolor. Y lo que madura en dolor sostiene promesas con firmeza. Esa solidez interior te permitirá vivir días de respuestas. No vivirás más en función de la aprobación. Tu identidad está siendo restaurada en mí, y eso será tu escudo ante las críticas. Tu cuerpo será renovado, tus fuerzas serán recuperadas. Aquello que parecía rutina extenuante, ahora será vivido con más ligereza, porque estoy tocando todas las áreas, emocional, físico, espiritual. No dejo partes olvidadas, cuido del todo, y lo que parecía solo supervivencia, ahora se convertirá en vida plena. Tu alegría volverá, tu risa será verdadera, tu presencia será sanación para otros. Serás recordado de quién eres en mí, porque muchos intentaron distorsionar tu identidad, pero ahora te recuerdo. Fuiste elegido para cosas grandes, y lo grande no está en el escenario, está en el propósito. Tu llamado no es para estatus, es para impacto. Tu voz tiene peso. Tus decisiones mueven ambientes y por eso te he pulido tanto, porque solo los preparados soportan el peso de la promesa sin perderse en ella. Si este mensaje está tocando lugares que ya ni sabías que existían, escribe con fe en los comentarios: elijo vivir lo que Dios ha planeado para mí. Que esto sea más que una frase, que sea un pacto de fe, porque soy yo quien conozco los planes que tengo para ustedes, planes de hacerlos prosperar y no de causarles daño, planes de darles esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Yo soy aquel que trabaja mientras esperas. La fe que cultivaste en la oscuridad ahora florece a la luz. No dejé que tu semilla muriera.
Incluso cuando pensaste que todo estaba seco, había agua corriendo bajo la tierra, y esa agua es mi espíritu. Es Él quien riega, sostiene, hace crecer. Lo que brota ahora no será frágil, será firme, enraizado y visible. El tiempo de la flor ha llegado, y pronto vendrá el fruto. Has vivido mucho tiempo con miedo de reiniciar, porque reiniciar exige valor para abandonar la comodidad de lo conocido. Pero te muestro que lo nuevo no trae riesgo cuando es conducido por mí. No habrá pérdidas, solo sustituciones. Lo que se vaya abrirá espacio para lo mejor. Confía. Si yo cierro una puerta, es porque lo que está detrás de ella ya no te sirve. Y la puerta que se abre ahora lleva tu nombre. Llevas en ti marcas que nadie ve, pero que yo conozco. Y esas marcas cuentan historias que solo tú y yo sabemos. Son heridas que se han convertido en portales hacia lo extraordinario. Son lugares que un día dolieron y ahora se convierten en espacio de sanación para otros. No he desperdiciado ni una lágrima. Todo se ha sumado, todo será utilizado, porque yo hago que todo coopere para el bien de quienes me aman. Has pasado tanto tiempo preocupándote por el mañana que olvidaste cuánto he cuidado del ayer. Y si cuidé del ayer, ¿por qué dejaría de cuidar de lo que aún vendrá? Yo soy constante, yo soy fiel, yo soy presente, y nada está fuera de mi alcance. Esa situación que crees insoluble, yo ya tengo respuesta. Esa persona que parece irrecuperable, yo ya he comenzado a trabajar en lo invisible. La presión que sentiste en los últimos días no fue un castigo, fue señal de que algo está a punto de cambiar. Siempre que estoy a punto de liberar algo grande, el ambiente se agita. Pero no te asustes, esa agitación es solo el movimiento del cielo. Estoy organizando, posicionando, reordenando piezas. Y todo quedará claro pronto. Confía en el proceso. Puede parecer confuso ahora, pero la revelación vendrá con paz. Aprenderás a descansar sin culpa. Durante mucho tiempo, pensaste que descansar era debilidad, que parar para cuidar de ti era egoísmo. Pero yo te enseño que el autocuidado es espiritual. Porque un corazón descansado es un corazón disponible, y yo necesito de ti completo, con el corazón ligero, con la mente limpia, con los ojos atentos, porque aún hay mucho por hacer, y tú serás parte activa de eso. La compasión que desarrollaste en el proceso será tu mayor herramienta. Mirarás a las personas con un amor que no es humano. Sentirás lo que ellas sienten. Entenderás lo que no pueden explicar. Eso será un don. Y ese don abrirá puertas que ningún currículum abriría. Porque yo valoro el corazón que siente, el corazón que ama. Y eso es lo que veo en ti. Un corazón que está listo. No solo te estoy restaurando, te estoy reposicionando. Hay lugares donde no eras bienvenido, pero que ahora se abrirán. No porque hayas cambiado por fuera, sino porque yo te he transformado por dentro. Tu presencia llevará autoridad. Tus palabras tendrán peso. Y cuando ores, sentirás el cielo moverse. Eso no será vanidad, será confirmación. Te doy acceso porque confío en lo que he puesto en tus manos. Entenderás que algunos no han sido liberaciones, que ciertas puertas cerradas fueron mi protección. No todo lo que parecía bueno era lo mejor. Y ahora, mirando con más claridad, verás que yo estaba guardando lo que realmente importaba. Lo que es tuyo vendrá, sin forzar, sin correr tras él. Será atraído por propósito, porque cuando te alineas con el cielo se alinea contigo. No solo conozco tus caminos, camino contigo. En cada decisión difícil estuve presente, en cada duda traje paz, aunque sutil. Y ahora, con tu atención hacia mí, puedo guiar con más libertad. Tu sensibilidad aumentará, tu percepción se agudizará. Sabrás cuándo parar, cuándo avanzar, cuándo callar y cuándo hablar.
eso será sabiduría dada por mí. No serás más definido por las estaciones que pasaron. Formaron parte, pero no son todo. Lo que viviste fue necesario, pero lo que vivirás será redentor. Experimentarás días livianos, conversaciones sinceras, reinicios saludables. Soy especialista en rehacer historias que parecían cerradas, y la tuya será un ejemplo de ello, de que todo puede ser nuevo cuando se confía con el corazón entero. Mirarás hacia atrás con gratitud, no con dolor. Entenderás que cada pausa, cada lágrima, cada demora tuvo un sentido eterno. Te darás cuenta de que fui yo todo el tiempo, que incluso cuando todo parecía en contra, te estaba moldeando. Y ahora, con el corazón sanado, puedes caminar hacia lo nuevo con libertad, con valentía, con paz, porque yo voy adelante. Y cuando yo guío, nada falla. Si este mensaje tocó tu espíritu, si algo despertó dentro de ti mientras escuchabas cada palabra, entonces no dejes que esto termine aquí. Da like a este video para que siga alcanzando corazones que, como el tuyo, necesitan esta dirección. Suscríbete ahora al canal para permanecer conectado con todo lo que el cielo aún desea revelar sobre tu camino, y comparte con quienes sabes que necesitan esta voz de esperanza. Sigue aquí. Hay otros mensajes que fortalecerán tu fe, renovarán tu ánimo y te conducirán aún más profundo en el propósito que Dios escribió para tu vida.